La gente cree que lo peor que te puede pasar en un funeral es el silencio, pero para Elena, lo peor fue el sonido que empezó a escuchar 3 días después de enterrar a su madre. No era un llanto, ni pasos en el pasillo, era el sonido de alguien rascando, un raspado rítmico, lento, que no venía de las paredes ni del techo, venía de los muebles. Elena estaba sentada en la sala, tratando de leer para apagar el eco de la casa vacía, cuando escuchó el primer rasguño, justo debajo de la mesa de centro, como si una uña larga y seca estuviera trazando líneas en la madera por debajo. Se asomó pensando en un ratón o el gato de la vecina que a veces se colaba en la casa. Pero no había nada, solo el polvo acumulado y la sombra densa de la mesa. Pero en cuanto se incorporó, el raspado empezó en la base de su propia silla. Sintió la vibración subiendo por sus muslos, un cosquillo eléctrico y frío que erizó los vellos de la nuca. Elena pensó que era el duelo, que causa cosas extrañas en el sistema nervioso. Te hace proyectar culpas, miedos, ruidos. Pero el lunes por la mañana, cuando bajó a la cocina, encontró la primera prueba física de que lo que estaba en su casa no era producto de la tristeza. En la pata de la mesa del comedor, a unos 10 centímetros del suelo, había 4 surcos profundos. La madera de caoba, dura y antigua, estaba astillada. Y lo más perturbador no eran las marcas, era el olor que emanaba de ellas. Un olor a flores de muerto marchitas, ese aroma dulce, podrido y pesado que se pega en la garganta después de pasar horas en un velatorio. Un olor que no debería estar en una cocina ventilada. Esa tarde, Elena decidió que no podía quedarse sola. Llamó a su hermano. Pero mientras hablaba por teléfono, el ambiente de la casa cambió. La luz de la tarde, esa luz naranja que suele ser cálida, se volvió grisácea, sucia. El aire se puso pesado, como si la presión dentro de las 4 paredes hubiera aumentado de golpe. Dejó el celular sobre la barra de la cocina y entonces lo vio. No era una aparición, era una destrucción. En el reflejo de la puerta de vidrio del horno, vio su propia silueta, pero detrás de ella, pegada al suelo, había algo más. Una forma que no proyectaba sombra, una masa de oscuridad más negra que el resto de la habitación. No tenía rostro, pero tenía extremidades, brazos demasiado largos, con codos que se doblaban hacia atrás, moviéndose con una lentitud líquida, como si estuviera bajo el agua. Elena se quedó paralizada. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que dolía. No se atrevía a voltear. Sabía que si lo hacía, si confirmaba que esa cosa estaba ahí de pie, su mente se rompería. Se quedó mirando el reflejo. La figura empezó a subir. No caminaba, se desplegaba, se estiraba centímetro a centímetro, como una mancha de aceite subiendo por la pared. Y conforme subía, el sonido regresó. Eran las uñas de la cosa, rascando el azulejo de la cocina mientras trepaba por el aire detrás de ella. Elena cerró los ojos con fuerza,
apretando los párpados hasta ver manchas blancas. No es real, no es real, no es real. Se repetía en un mantra desesperado. Pero sintió el cambio de temperatura. El frío no era ambiental. Era un foco de congelación que se detuvo justo detrás de ella. Entonces, escuchó una respiración, pero no venía de una boca. Era un silbido y salía de entre las vértebras de esa cosa. Un aire fétido que olía a muerte. Elena sintió algo que le heló la sangre. Un contacto físico. No fue una mano. Fue algo afilado y fino que empezó a recorrerle la columna vertebral por encima de la blusa, muy despacio, siguiendo cada hueso de su espalda. La uña de la cosa estaba trazando el mismo camino que había dejado en la madera de la mesa. Intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si alguien le hubiera vertido cemento seco por la boca. La presión en la espalda aumentó. Podía sentir la punta de esa uña enterrándose sutilmente en su piel, atravesando la tela. Y fue en ese momento cuando la voz, si es que se le puede llamar así, llenó el cuarto. No era una voz que se escuchara con los oídos. Era una frecuencia que vibraba directamente en su mandíbula y en sus dientes. Todavía hueles a ella, dijo la cosa. Elena abrió los ojos y miró de nuevo el reflejo en el horno. La figura ya no estaba detrás de ella. Estaba dentro de su propio reflejo. La silueta de Elena en el vidrio se veía distinta. Su reflejo tenía los hombros caídos de forma antinatural, las manos demasiado largas y sus ojos en el vidrio eran dos pozos vacíos que empezaban a lagrimear un líquido negro y espeso. Su propio reflejo levantó una mano hacia el vidrio, como queriendo tocarla desde el otro lado. Elena vio, con un horror que le detuvo el pulso, que su mano en el mundo real no se estaba moviendo. Ella estaba ahí, de pie, estática, pero su reflejo se estaba acercando a la superficie del cristal, golpeándolo suavemente desde dentro, justo donde estaba el pecho de Elena, como tratando de entrar en ella, Pero Elena se dio cuenta de que no estaba tardando en entrar. La cosa estaba tratando de salir, pero su reflejo se estaba acercando a la superficie del cristal, golpeándolo suavemente desde dentro. Elena pensó que estaba tratando de entrar en ella. Después se dio cuenta que en realidad estaba tratando de salir.